El hombre de la puerta roja era 1998 y Ana acababa de mudarse a un apartamento antiguo en el centro de Curitiba. El edificio había sido construido en la década de 1940 y desprendía un aura de misterio con sus suelos de madera que crujían a cada paso y sus puertas robustas pintadas de rojo. Pero había una puerta en particular, al final del pasillo del piso de Ana, que parecía diferente, aunque era idéntica a las demás. Nadie parecía vivir allí. Ana notó desde el primer día que los vecinos evitaban hablar sobre esa puerta. Cuando le preguntó al portero, él desvió la mirada, visiblemente incómodo. Ese apartamento lleva vacío años. Dicen que quien intenta entrar se arrepiente, pero son solo historias, dijo sin entrar en detalles. El comentario dejó a Ana intranquila, pero trató de ignorarlo. Durante las primeras noches en su nuevo hogar, Ana comenzó a notar algo extraño. El pasillo se sentía inexplicablemente más frío que el resto del edificio, y un sonido sutil, como un murmullo, parecía resonar al fondo cuando todo estaba en silencio. Cierta madrugada se despertó por un ruido distintivo. 3 golpes secos. Tum, tum, tum. Eran suaves pero firmes. Provenían del pasillo. Reuniendo valor, Ana abrió la puerta de su apartamento y echó un vistazo. El pasillo estaba vacío, pero los golpes continuaban, ahora más claros. Venían de la puerta roja. Su corazón comenzó a latir con fuerza y rápidamente regresó al interior, cerró la puerta con llave y trató de calmar su respiración. Durante el resto de la noche, los sonidos continuaron, como si alguien estuviera intentando salir del apartamento abandonado. A medida que pasaban los días, la presencia de esa puerta parecía intensificarse en su mente. Era como si la llamara, como si quisiera ser abierta. Algunos vecinos, cuando eran preguntados, simplemente se alejaban o cambiaban de tema. Una vecina anciana, al ser confrontada, solo dijo: «Deja lo que está ahí dentro en paz, no te metas con eso». Una noche, dominada por la curiosidad y una sensación incontrolable de que necesitaba saber qué había detrás de esa puerta, Ana decidió actuar. Cogió un destornillador y se dirigió al final del pasillo. El aire parecía más pesado y una sensación de frío cortante la envolvía mientras se acercaba. La madera de la puerta estaba marcada con profundos arañazos, como si algo o alguien hubiera intentado salir. Ana sentía el corazón en la garganta, pero continuó. Con esfuerzo, logró forzar la cerradura. La puerta se abrió lentamente con un chirrido, revelando una habitación completamente oscura. Encendiendo la linterna de su móvil, Ana iluminó el interior. Lo que vio hizo que su sangre se congelara. El espacio estaba vacío, excepto por una mecedora en el centro que se movía sola, chirriando suavemente. El aire estaba denso, casi asfixiante. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta detrás de ella se cerró con un estruendo ensordecedor. Ana se giró, intentando abrirla, pero parecía estar bloqueada. Fue entonces cuando sintió un frío intenso en la nuca y escuchó una respiración pesada detrás de ella. Lentamente se dio la vuelta y vio en la esquina de la habitación una figura alta y oscura. Era un hombre, pero su rostro no era visible, cubierto por una sombra que parecía devorar la luz. Sin embargo, sus ojos brillaban intensamente, fijos en ella. Ana intentó gritar, pero el sonido se quedó atrapado en su garganta. La figura comenzó a moverse hacia ella, con pasos lentos y arrastrados. Desesperada, empezó a golpear la puerta con todas sus fuerzas, gritando por ayuda. Finalmente, la puerta se abrió y Ana cayó al pasillo. Al otro lado estaba el portero, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Te dije que no abrieras esa puerta», dijo, antes de cerrarla nuevamente con llave.
Ana dejó el apartamento a la mañana siguiente, sin mirar atrás. Años después, al hablar con un ex vecino del edificio, descubrió que décadas atrás, un hombre había sido encontrado muerto en ese apartamento. Tenía la reputación de ser obsesivo y paranoico, espiando a los vecinos y creando teorías extrañas. Desde su muerte, las historias sobre apariciones y fenómenos extraños habían rodeado ese lugar. Ana nunca volvió al edificio, pero en noches silenciosas aún sueña con los ojos brillantes que la observaron aquella noche. Algunas puertas, aprendió, nunca deberían ser abiertas. El visitante de la carretera Gabriel llevaba más de 15 años trabajando como camionero y ya había visto de todo en las carreteras. Conocía cada curva de la BR-116, especialmente el tramo sinuoso y traicionero de la Serra do Cafezal. Era una noche lluviosa y fría cuando decidió enfrentar el viaje solo, transportando una carga de alimentos hacia São Paulo. El viento sacudía el camión y la visibilidad era pésima, pero Gabriel estaba orgulloso de su experiencia. Nada lo sorprendía, o al menos eso creía. La lluvia caía con fuerza, casi hipnotizante, cuando Gabriel notó una figura en el arcén. Era una mujer vestida de blanco, completamente empapada, que agitaba los brazos desesperadamente. Dudó por un momento, pensando en la seguridad, pero el instinto fue más fuerte. Detuvo el camión unos metros más adelante y bajó la ventanilla. «Señora, ¿está bien?», preguntó. La mujer no respondió de inmediato. Su rostro estaba pálido y sus ojos tenían un brillo extraño, como si estuvieran perdidos en otro mundo. Tras un momento de silencio, ella asintió con la cabeza y subió a la cabina sin decir una palabra. Gabriel intentó iniciar una conversación para aliviar la tensión. «¿A dónde va?», preguntó. Ella finalmente respondió con un susurro casi inaudible. «Al próximo puesto, por favor». La simplicidad de la respuesta no disminuyó la sensación de incomodidad que él sentía. La atmósfera en la cabina estaba extrañamente fría y un leve olor metálico comenzó a extenderse. Gabriel ajustó el aire acondicionado, pero la temperatura no cambiaba. Mientras conducía, Gabriel notó que algo no iba bien. Mirando de reojo por el retrovisor, vio que el asiento donde estaba sentada la mujer parecía estar mojado, pero no era solo agua de lluvia. Había una mancha oscura que se extendía lentamente, pareciendo sangre. El corazón de Gabriel comenzó a latir con fuerza. Intentó mantener la calma, pero el silencio de la mujer lo hacía todo más aterrador. «¿Está herida?», preguntó, intentando ocultar el nerviosismo en su voz. Ella giró la cabeza lentamente hacia él, revelando una sonrisa helada, casi inhumana. Sus ojos estaban vacíos y su piel parecía aún más pálida que antes. Gabriel sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Miró hacia la carretera por un instante y cuando volvió a mirar por el retrovisor, el asiento estaba vacío. La mujer había desaparecido. Frenó el camión bruscamente y salió para verificar. La lluvia seguía cayendo torrencialmente, pero no había rastro de nadie en el arcén. Gabriel miró el asiento donde ella había estado sentada. La mancha oscura seguía allí, pero no había una explicación lógica para su desaparición. Regresó a la cabina, tratando de racionalizar lo que acababa de suceder. Quizás era el cansancio o una ilusión causada por la lluvia. Cuando finalmente llegó al próximo puesto, Gabriel entró en el restaurante para intentar recomponerse. Contó la historia a otros camioneros, esperando que se rieran y desacreditaran su experiencia. Sin embargo, uno de los hombres, mayor y con una expresión grave, respondió: «Te encontraste con la novia de la sierra. Muchos la han visto. Dicen que murió en un accidente el día de su boda.
intentando volver a casa. Desde entonces aparece pidiendo ayuda a los conductores en noches lluviosas. Gabriel no respondió. La idea de haber encontrado un fantasma lo dejaba incrédulo, pero no podía ignorar lo que había visto. El hombre mayor continuó: da gracias de que se fue. Algunos no tienen tanta suerte. El resto del viaje fue una tortura mental. Gabriel no dejaba de pensar en la mujer. Cada sombra en la carretera hacía que su corazón se acelerara. Cuando llegó a su destino, entregó la carga y decidió regresar a casa lo más rápido posible, sin hacer más paradas. Evitó la ruta de la Serra do Cafezal durante meses, pero los recuerdos de aquella noche siguieron atormentándolo. Algunos años después, al pasar por un pequeño cementerio cerca de la carretera, vio algo que lo hizo detener el camión. Era una lápida sencilla, con la foto de una joven vestida de novia. Gabriel reconoció el rostro al instante, la misma expresión pálida y los ojos vacíos. Desde entonces, evita conducir de noche, especialmente bajo la lluvia. Pero, incluso durante el día, a veces siente como si alguien lo estuviera observando. Y, en noches de tormenta, se despierta sobresaltado, jurando escuchar un susurro lejano, llamándolo por su nombre. El sonido del sótano Sofía creció en una antigua casa en Ouro Preto, Minas Gerais. La casa había pertenecido a su familia durante generaciones y estaba llena de historias que mezclaban nostalgia con un toque de misterio. Las paredes de piedra, los muebles de madera maciza y las ventanas de vidrio de colores le daban un aspecto encantador. Pero había algo en aquella casa que incomodaba a Sofía desde pequeña: el sótano. Desde que tenía memoria, sus padres mantenían el sótano cerrado con llave, alegando que solo era un lugar lleno de cosas viejas y peligrosas, con tablas podridas y telarañas. No hay nada que ver ahí, decía siempre su madre cada vez que Sofía preguntaba. Pero había algo en ese lugar que parecía llamarla, como un secreto enterrado que esperaba ser descubierto. Cuando Sofía cumplió 16 años, sus padres decidieron pasar un fin de semana fuera, dejándola sola en casa por primera vez. Le encantaba la idea de tener la casa para ella sola, y pasó el día escuchando música y explorando viejos álbumes de fotos. Por la noche, cuando el silencio se adueñó de la casa, Sofía escuchó algo que hizo que su corazón se acelerara. Un sonido bajo pero claramente audible que venía del sótano. Era como si algo pesado se arrastrara, seguido de un leve chirrido. Se quedó inmóvil, intentando convencerse de que solo era el ruido normal de una casa vieja. Pero cuando el sonido se repitió, Sofía no pudo ignorarlo. Agarrando una linterna, bajó hasta la entrada del sótano. La puerta, que siempre había estado cerrada con llave, ahora estaba ligeramente entreabierta. Un escalofrío recorrió su espalda, pero la curiosidad fue más fuerte. Abriendo la puerta con cuidado, Sofía percibió un olor húmedo y metálico. La escalera que conducía al sótano parecía más larga de lo que recordaba, sumergiéndose en la oscuridad. Bajó con cautela y la luz de la linterna temblaba en su mano mientras iluminaba las paredes cubiertas de moho. Al llegar al final de la escalera, el sótano parecía más grande de lo que debería ser, como si el espacio se hubiera expandido más allá de los cimientos de la casa. En el centro del sótano había un baúl de madera. Era antiguo, con herrajes oxidados y marcas de profundos arañazos. El sonido que había escuchado parecía haber venido de allí. Sofía dudó, pero la necesidad de saber qué había dentro fue irresistible. Lentamente abrió el baúl, que chirrió ruidosamente, reverberando en el espacio vacío. Lo que encontró dentro la hizo retroceder, conteniendo un grito.
Había fotos antiguas de su familia, pero parecían diferentes. Algunas mostraban claramente fiestas y eventos familiares, pero otras eran perturbadoras. Mostraban a miembros de la familia durmiendo o acostados, pero con expresiones extrañas, casi como si estuvieran muertos. En cada foto, al fondo, aparecía una figura oscura. Era un hombre alto, con un rostro indistinto, siempre parado en segundo plano, como si estuviera observando. De repente, la puerta del sótano se cerró de golpe, sumiendo a Sofía en la oscuridad. Corrió hacia la escalera, pero la puerta no se abría. Mientras intentaba forzarla, escuchó pasos detrás de ella, pasos lentos y pesados que resonaban en el sótano. Al darse la vuelta, vio la silueta del hombre de las fotos emergiendo de las sombras. Parecía materializarse de la misma oscuridad, alto e imponente, con ojos que brillaban en un tono rojizo. Sofía comenzó a gritar, pero su voz parecía ser absorbida por el ambiente. El hombre se acercaba lentamente, cada paso trayendo consigo un frío intenso que hacía que su aliento se condensara en el aire. Desesperada, corrió hacia el fondo del sótano, tropezando con sus propios pies. Al mirar hacia atrás, vio que él se había detenido, pero ahora estaba junto al baúl, como si estuviera protegiendo su contenido. Cerró los ojos y comenzó a rezar, algo que no hacía desde hacía años. Cuando los abrió de nuevo, el hombre había desaparecido, pero la puerta del sótano estaba abierta. Sofía no lo pensó dos veces. Subió corriendo las escaleras y cerró la puerta con llave tras de sí. Pasó el resto de la noche despierta, con todas las luces de la casa encendidas, esperando que sus padres regresaran. Cuando finalmente llegaron, Sofía les contó lo que había sucedido. Esperaba que se rieran o la acusaran de tener una imaginación demasiado activa, pero, en cambio, sus padres intercambiaron miradas preocupadas. Su madre le tomó las manos y le dijo: «Nunca debiste entrar al sótano. Hay cosas en esta casa que no podemos explicar y algunas no quieren ser perturbadas». Esa misma semana, la familia se mudó. Nunca regresaron a la casa y Sofía creció sin comprender del todo lo que había ocurrido esa noche. Pero a veces, en sueños, todavía ve al hombre del sótano, parado al fondo, observándola, esperando